La guerra bajo los efectos de la droga. Soldados, metanfetamina y adicción en la Segunda Guerra Mundial. Velocidad, fuerza, resistencia. Soldados avanzando a un ritmo sobrehumano, tanques que parecen no detenerse nunca, pilotos capaces de soportar misiones interminables sin pestañear. Durante décadas, la imagen del combatiente de la Segunda Guerra Mundial estuvo rodeada de una especie de aura heroica, casi sobrehumana. Esta es la historia de cómo la Segunda Guerra Mundial se peleó, en gran medida, bajo los efectos de las drogas. Y quédate hasta el final, porque descubrirás cómo estas sustancias no solo impulsaron ofensivas relámpago y misiones suicidas, sino que también dejaron un legado silencioso de adicción, colapso mental y destrucción en tiempos de paz. Antes de seguir, suscríbete a Crímenes Ocultos. Aquí no solo hablamos de batallas y fechas, aquí desnudamos los mecanismos ocultos, las manipulaciones, las decisiones oscuras que marcaron el destino del mundo. Mucho antes de que Adolf Hitler soñara con un tercer Reich que dominara Europa, el planeta ya había probado el sabor de una guerra mundial. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra, los soldados en las trincheras no solo recibían rifles, bayonetas y granadas, también recibían alcohol, morfina y cocaína. El barro, las ratas, los cadáveres y las explosiones constantes habían convertido el frente en un infierno. Para lograr que un hombre siguiera avanzando en medio de ese paisaje, no bastaban órdenes. Se necesitaba anestesiar el miedo. Lejos de ser un tabú, la cocaína fue distribuida de manera relativamente abierta entre tropas británicas, francesas, alemanas y coloniales. Se la presentaba como un estimulante útil para mantener el coraje, la energía y la capacidad de resistir ante el horror. Pero cuando el conflicto terminó, el problema no desapareció con el último disparo. Miles de veteranos volvieron a casa con un enemigo que no podían ver, pero que ya habitaba en su sistema nervioso: la adicción. Lo que había empezado como una herramienta de supervivencia se convirtió en una cadena invisible que los ataba al pasado bélico. 20 años más tarde, el mundo se preparaba para otra guerra, más rápida, más mecanizada, más exigente. Ya no bastaba con que un soldado fuera valiente. Debía marchar sin descanso, pilotar durante horas, resistir jornadas enteras sin dormir. Era el escenario perfecto para que una nueva generación de sustancias entrara en escena: las anfetaminas y las metanfetaminas. Pervitin en Alemania, Benzedrina para británicos y estadounidenses, Iropon en Japón. Los laboratorios prometían lo que los generales deseaban escuchar: resistencia, concentración, ausencia de fatiga. Soldados más eficientes, más obedientes, más rápidos. La metanfetamina, en particular, encontró su hogar ideal en la Alemania de entreguerras. En un contexto de modernidad industrial, productividad y competencia constante, fue presentada como una sustancia que mejoraba el rendimiento. Se vendía en farmacias bajo el nombre de Pervitin, no requería receta, era barata. Se consideraba casi un producto cotidiano. Trabajadores de fábricas la usaban para aguantar más turnos. Empleados la tomaban para concentrarse. Estudiantes la ingerían para permanecer despiertos. Incluso se comercializaban chocolates que contenían Pervitin, anunciados como el snack ideal para combatir el cansancio y mejorar el desempeño diario. Buena parte de la sociedad alemana funcionaba en un estado químico de alerta permanente. Cuando estalló la Segunda Guerra, el salto fue casi natural. Si las drogas servían para aumentar la productividad de un obrero, también podían servir para convertir a un soldado en una máquina de combate. La Wehrmacht lo entendió muy rápido. Los médicos militares, encabezados por especialistas en fisiología, comenzaron a experimentar con dosis, horarios y combinaciones. Su objetivo era claro: combatir la fatiga. No consideraban que los mayores enemigos de un ejército fueran los rusos, los británicos o los franceses. Su principal enemigo era el sueño. Durante la invasión de Polonia en 1939, los soldados alemanes ya cargaban comprimidos de Pervitin en sus mochilas.
Pero fue durante la ofensiva contra Francia en 1940 cuando la droga alcanzó su apogeo militar. El alto mando emitió un decreto de los estimulantes, una serie de instrucciones precisas sobre cuándo tomar metanfetamina, cuántas pastillas ingerir y cómo combinarla con otras sustancias. El objetivo era permitir que las columnas motorizadas avanzaran día y noche a través de Bélgica y los bosques de las Ardenas sin detenerse a dormir. Se calcula que solo para esa campaña se produjeron más de 35 millones de tabletas de Pervitin. El resultado en el campo de batalla fue devastador. Las unidades alemanas avanzaban con una rapidez que los aliados no podían creer. En menos de 6 semanas, las defensas francesas se quebraron. Parecía que los soldados nazis no se cansaban, no dudaban, no se detenían. Los informes aliados describían a esos hombres como si fueran incansables. Lo que desde fuera parecía disciplina férrea y superioridad táctica, por dentro era química pura. Ojos desorbitados, músculos tensos, corazones acelerados, mentes empañadas por una falsa sensación de confianza e invulnerabilidad. Mientras tanto, la propaganda nazi vendía al mundo otra imagen. El Tercer Reich se presentaba como una sociedad obsesionada con la salud, la higiene y la pureza. Se promovía el ejercicio físico, los baños de sol, la alimentación sana, se condenaba el tabaco, el alcohol en exceso y las drogas degeneradas. El propio Hitler proyectaba la figura de un líder templado, vegetariano, abstemio, no fumador, disciplinado. Según el discurso oficial, las sustancias eran una amenaza asociada a la decadencia y muchas veces se señalaban como un veneno judío. Pero la realidad interna era otra. En privado, Hitler dependía de un médico personal, Theodor Morell. Este doctor excéntrico y pragmático se convirtió en la sombra médica del Führer. Estaba siempre a su lado, con maletines llenos de frascos, preparaciones extrañas, hormonas y derivados animales. Lo veía por las mañanas, lo inyectaba antes de discursos clave, lo acompañaba durante largas estancias en búnkeres mientras el imperio se derrumbaba. Según los registros de Morell, en poco menos de 4 años, le administró a Hitler más de 800 inyecciones, una mezcla explosiva de opioides, esteroides, estimulantes, tranquilizantes y otros compuestos. Entre ellos se encontraba el Eukodal, un opioide sintético incluso más potente que la morfina. Hitler lo probó por primera vez en 1943, antes de una reunión crucial con Benito Mussolini. El dictador italiano estaba considerando abandonar la guerra. Hitler no podía mostrarse débil frente a él. Tras la inyección, el Führer se mostró eufórico, enfocado, locuaz. Logró convencer a Mussolini de que permaneciera en el eje, pero el costo fue alto. Desde entonces, el Eukodal se incorporó a su rutina. A medida que la guerra se complicaba, la dependencia aumentaba. Su salud física se deterioraba, su mano temblaba, su juicio se volvía errático, sus decisiones más impulsivas y paranoicas. Mientras el Tercer Reich se hundía, su líder estaba, literalmente, sostenido por una farmacia ambulante. En el otro bando, la historia no era muy distinta, aunque el relato público fuera otro. Cuando los británicos derribaron a un piloto alemán y encontraron tabletas de Pervitin en su equipo, comprendieron que detrás de la resistencia y la velocidad de sus enemigos había algo más que disciplina. La respuesta aliada llegó en forma de Benzedrina, una anfetamina comercial desarrollada en Estados Unidos a finales de los años 20. Al principio se vendía como descongestionante nasal. En la guerra se convirtió en herramienta estratégica. Los pilotos de la Royal Air Force comenzaron a utilizarla durante los bombarderos nocturnos sobre Alemania. Misiones de 8, 10 o 12 horas en las que el mínimo error significaba morir en el cielo o caer en territorio enemigo. Las pastillas mantenían a los hombres despiertos, atentos, menos vulnerables al agotamiento. Luego, el uso se extendió a la infantería y a las fuerzas estadounidenses. En Normandía, en el norte de África, en el Pacífico, la benzedrina se convirtió en un componente más del equipo.
tan presente como las raciones de campaña, tan silenciosa como las balas que se cargaban en un cargador. Sin embargo, el precio volvía a repetirse. Insomnio crónico, episodios de paranoia, taquicardia, ataques de ira, alucinaciones, soldados que disparaban contra sombras, oficiales desbordados tras días sin sueño, hombres que volvían a casa con un sistema nervioso destrozado. Lo que en el papel parecía una ventaja táctica, en la práctica desgarraba lentamente la mente de quienes la consumían. En Asia, el imperio japonés también abrazó la química. Durante los últimos años de la contienda, cuando la derrota se volvía inevitable, la metanfetamina pura bajo el nombre de Iropon se distribuyó masivamente entre pilotos kamikaze, tropas exhaustas e incluso trabajadores civiles. Su función era anular el hambre, el miedo y el sueño. La antigua disciplina samurái, basada en el honor, la obediencia y la voluntad, encontró un reemplazo químico que empujaba a los combatientes más allá de cualquier límite humano. Pero cuando la guerra terminó, millones de dosis quedaron circulando. El resultado fue una epidemia de adicción en el Japón de posguerra. Estudiantes, oficinistas, amas de casa, obreros, una droga diseñada para resistir lo insoportable en el campo de batalla, terminó destruyendo vidas en tiempos de paz. De esta manera llegamos al final. Si esta historia te hizo ver la Segunda Guerra Mundial desde un ángulo que no habías considerado, déjanos tu comentario. ¿Crees que el uso de estas drogas cambió el rumbo del conflicto o solo aceleró lo inevitable? Y no olvides suscribirte a Crímenes Ocultos para seguir descubriendo las historias que se escribieron en las sombras, detrás de los discursos oficiales y de las versiones simplificadas de la historia. Aquí investigamos lo que otros prefieren no ver.